ya, mi hermano, nos fuimos ya con este estudio. Así que, como le decía el día de ayer, ¿cierto? Vimos 4 puntos y quedamos en el último, ¿cierto? Donde hablamos sobre la batalla. No se olvide que esta es la segunda parte de este estudio, ¿cierto? Predica la palabra que está allí en Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 8. Amén. Así que vamos a ir, mi hermano, allí. Vamos a ir, ¿cierto? Ayer quedamos en la batalla, ¿cierto? Y allí podíamos leer unos versículos también de la palabra donde dice, tanto esta figura como la siguiente provienen de los juegos griegos. La primera tiene que ver con un luchador que tiene que esforzarse para organizar con el fin de vencer a sus adversarios. Esta era una de las ilustraciones favoritas de Pablo y ya la había empleado antes para alentar a Timoteo. Pelea la buena batalla, ¿cierto? Y de ahí quedamos, mi hermano, ayer, y hoy vamos a pasar al punto 6 que se llama la carrera. Y esta es la tercera parte ya de este estudio con la cual ya estaríamos terminando, ¿cierto, mi hermana? Esta semana con estos estudios en el cual usted y yo estamos compartiendo. Así que dice, la carrera. Esta otra figura tiene que ver con una carrera. Unos años antes el apóstol se dirigió a los ancianos de Efeso de una forma similar, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Eso lo encontramos, mi hermano, allí en Hechos 20, 24. Amén. Aquí, cierto, le hablaba en ese entonces ya a los ancianos, cierto, de aquella iglesia de los Efesios, y él le decía, cierto, y le hablaba que él mostraba su ministerio como una carrera que él estaba haciendo, cierto, y él se gozaba, mi hermano, y él daba testimonio y daba gracias a Dios porque él había puesto este ministerio en sus manos. Quizá usted a lo mejor no sabe si lleva un ministerio. Yo creo que todos, cierto, llevamos un ministerio en nuestras vidas. Yo creo que nuestro caminar en el Evangelio no es solamente de estar sentado en la banca cantando y escuchando. No, mi hermano, yo creo que todos nosotros debemos llevar un talento, ¿cierto? Un don. Todo Dios nos lo llamó para estar ahí sentados mirando cómo los demás corren y nosotros ahí solamente de espectadores. No, Él no los quiere así. Él quiere que nosotros también, así como Él, como Timoteo, llevemos nuestra carrera a término hasta que Cristo venga por nuestras vidas. Amén. Con sus ojos fijados en la meta, no había dejado de correr con todas sus energías. Es lo que yo le estoy diciendo, ¿no ve? Tenemos que correr, mi hermana, esforzarnos a pesar del cansancio, a pesar de todas las cosas, mi hermano. Tenemos que esforzarnos, mi hermana, porque Dios es el que da la fuerza al que no tiene ninguna. Muchas veces, cierto, nuestros quehaceres, nuestra rutina, nuestro diario vivir, es tanto lo que nos cansamos que dejamos, cierto, muchas veces a un lado las cosas de Dios. Y así, sin darnos cuenta, mi hermano, vamos disminuyendo nuestra carrera. Cuando ya íbamos, cierto, corriendo con fuerza, con ánimo, cada vez vamos decayendo más en nuestra carrera. Y no, pues mi hermano, porque aquí, cierto, más arriba nos decía ayer que tenemos que correr la carrera, terminar nuestra carrera, porque Pablo decía que él esperaba una corona incorruptible, que él tenía un premio. Y así como Pablo, así como Timoteo, nosotros también nos espera un premio. También hay una corona, mi hermano, mi hermana, que nos espera. Y solamente hoy la palabra dice, tienes que seguir corriendo. No puedes cansarte. Hoy menos que nunca debemos cansarnos de seguir la carrera, mi hermana, mi hermano. Amén. Mire, si nos vamos
allí a Filipenses capítulo 3, versículo 13-14, que nos dice: hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta que aquí, cierto, Pablo dice, prosigo a la meta? O sea, sigo a la meta porque él sabía que el premio era grande, mi hermana, que le esperaba. Y por eso cada día nosotros luchamos para ganar ese premio, ¿cierto? Mire, yo le voy a dar un ejemplo de los atletas. ¿Cuántos son, cierto, los que corren? Pero uno solo es el que va a ganar el primer lugar. Y en eso nosotros debemos esforzarnos en poder llegar a la meta. Amén. Dice, y ahora cuando escribe a Timoteo podemos ver que sus deseos se habían cumplido. Estaba a punto de morir habiendo cumplido su excelsa ambición espiritual. En esos momentos Pablo miraba el pasado con tranquilidad, de quien ha cumplido fielmente la tarea asignada, y ahora cuando tiene que enfrentar la muerte no se siente vencido, sino que usa un lenguaje que sugiere un final victorioso. Pablo sabía, cierto, que el morir en Cristo era ganancia. Pablo sabía que al morir él, Dios le estaba dando la victoria en su ministerio, ¿cierto? Y por eso le decía y le enseñaba a Timoteo a través de estas cartas a Timoteo de que él tenía que mirar su ejemplo, mirar cómo fue su caminar de él, todo lo que él tuvo que pasar, porque Pablo lo preparó, ¿cierto? Vimos desde el principio, ¿cierto? Cuando Pablo le decía que él tenía que pasar por aflicciones como él la había vivido, por persecución como él la había pasado, y también le decía que él tenía que aprender, ¿cierto? Lo que él hacía, exhortar a la iglesia, reprenderla, ¿cierto? Y ahí le daba varios tips para que él pudiera llevar también su ministerio. Amén. Punto 6, dice la fe guardada. Vamos a ir a ver este punto, mi hermana, que también es importantísimo. Dice que sin fe no somos nada, ¿cierto? La fe, ¿cierto? Nosotros vivimos por fe, mi hermana. Nosotros vivimos por fe. Amén. Dice, la expresión se puede interpretar de forma subjetiva, como si Pablo estuviera afirmando que se había mantenido fiel al Señor, conservando su confianza total, plena y personal en el Señor Jesucristo y en todas sus promesas que Él le había dado, ¿cierto?, a su vida. Así como Dios nos da promesas a nosotros luchamos cada día para alcanzar esas promesas y se hagan reales en nuestras vidas, ¿cierto? Pero la fe también se puede entender de forma objetiva, como si se tratara del buen depósito de la palabra que le había sido encomendada, ¿cierto? Él tenía la fe y la convicción que donde él fuera a llevar la palabra, él iba a ser escuchado. Que él sabía que Dios le había encomendado este ministerio y él tenía que cumplir con ese ministerio. Miren, mi hermana, si nos vámonos, mi hermano, aquí a 2 de Timoteo 1:14. Dice, guardad el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿No ve? El Espíritu Santo mora en nosotros y eso nosotros tenemos que guardarlo aquí, mi hermano. Y que Pablo había preservado y defendido contra toda perversión o adulteración. Pablo había guardado la fe en los dos sentidos. Había sido obediente a la palabra y la había transmitido con fidelidad. Por lo tanto, estaba listo para rendir
cuentas a su Señor. ¿Se da cuenta de lo que yo le decía? Pablo entendió su ministerio, que él tenía que ir, ¿cierto? A pesar de todas las adversidades, él tenía que ir y llevar la palabra a las iglesias, porque él sabía que ese ministerio que Dios le había entregado a sus manos era un ministerio grande, y sabía que él tenía que sufrir, ¿cierto? Por causa de Jesucristo. Amén. Y ahora vamos a ver la corona. Amén, la corona. Aquí sí que vamos a leer mi hermana, varios versículos de la palabra para más o menos entender qué significa la corona. Amén. Dice, al mirar hacia el pasado, hace una evaluación del camino recorrido y la fidelidad con la que había servido al Señor. Por eso, cuando miraba hacia el futuro, tiene la confianza de que recibirá una corona, y pensando en esto, su alma se llena de gozo. Gozosa debemos estar, ¿cierto? A pesar de todas las adversidades, quizás no sufriendo tanto como sufrió Pablo, pero igual nosotros llevamos, ¿cierto? En nuestra vida muchas veces dificultades, pruebas, llevamos, ¿cierto? Aflicciones, como decía, ¿cierto? El salmo que leí en delante. Pero, ¿cierto? Nosotros caminamos por fe, mi hermana, creyendo que tendremos un día un galardón, esta corona incorruptible, ¿cierto? Dice, Dios ha prometido dar una corona a aquellos que terminan fielmente el ministerio que les ha sido encomendado por el Señor. Esta idea aparece con mucha frecuencia en el Nuevo Testamento. Y vamos a leer, mi hermano, allí usted busque o escriba, amén. Primera de Corintios 9:25, que dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Aquí habla, ¿cierto?, de todo aquel que lucha por tener un premio. Lo que yo le decía muchas veces, ¿cierto? Lo que yo le decía cuando le ponía el ejemplo de los atletas, ellos corren uno solo el ganador, pero aquí dice que nosotros para recibir, nosotros corrimos, ¿cierto?, por una corona incorruptible, que no es solamente para uno, sino que para muchos, para el que quiera alcanzar ese premio, ¿cierto?, tan preciado para nosotros los cristianos. Si busca allí en Colosenses capítulo 2 versículo 19, dice, ¿por qué? Y pregunta, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me glorié? Y vuelve a preguntarnos, ¿no lo sois vosotros delante de nuestro Señor en su venida? Ahí nos hace dos preguntas, mi hermana, a través, ¿cierto?, de Colosenses. ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me glorié? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor en su venida? Ahí estaremos, ¿cierto?, en la venida de nuestro Señor Jesucristo recibiendo este premio. Amén. Si nos vamos a Santiago, mi hermana, 1:12 dice, bienaventurado el varón, y si hablamos de varón, hablamos de hembra, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Gloria a Dios, mire, somos bienaventurados, lo llama la palabra, ¿cierto? Porque soportamos, mi hermana, la tentación, soportamos todo, ¿cierto? Hemos resistido las pruebas porque sabemos que un día recibiremos ese galardón, recibiremos, ¿cierto?, ese premio, esa corona incorruptible. Amén. Vámonos a Primera de Pedro 5:4, dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días.
sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Mire las promesas que Dios tiene para tu vida, para mi vida, que nos dará una corona de la vida eterna. ¿Quiere vivir eternamente? Sigamos la carrera, sigamos adelante, no importándolo lo que tengamos que padecer, no importando si tendremos que ir a la cárcel, no importando si tenemos tribulación. Usted dirá, pero hermana Pamela, ¿soportaremos todo eso? Que Dios nos ayude, ¿cierto? Dios nos ayude para soportar todo lo que Pablo, ¿cierto?, soportó. Dice, este testimonio de Pablo no es jactancioso, porque él sabe que si ha podido llegar al final de la carrera ha sido por la gracia de Dios en su vida. Por supuesto, él se esforzó en esta gracia. Amén. Si nos vamos aquí a 2 de Timoteo 2:1, que nos dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hoy la palabra nos viene a decir: esfuérzate en mi gracia que es en mí. Tu confianza plena sea en mí, porque yo voy a ir contigo. Yo voy a estar contigo en todo lo que tú vivas, en todo lo que tú pases. Yo voy a estar contigo, no te voy a dejar, no te voy a desamparar, porque Jehová tu Dios estará contigo. Amén. Dice lo que implicaba dejar a Dios obrar en él. En cualquier caso, es cierto que no todos los cristianos se toman con el mismo interés y fidelidad el servir a su Señor, que los rescató. Por eso no todos serán iguales en la eternidad. Pero Pablo sentía cierta satisfacción por el servicio realizado y sabía que su corona le estaba guardada o reservada en los cielos para él. Amén. Dice, algunos han supuesto que la corona consistía en la justicia, es decir, la justificación del pecador. Según esto, la recompensa sería la vida eterna para aquellos que terminen la carrera cristiana finalmente. Pero esta interpretación haría que la salvación fuera obtenida por obras y no por gracia. Algo que la palabra nos enseña que no puede ser. Amén. Vámonos, mi hermano, a Efesios 2, 8 y 9. ¿Qué nos dice? Porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros. Amén. Pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Usted ha escuchado de repente que hay personas que dicen: yo no necesito ir a una iglesia, yo no necesito congregarme, porque yo hago buenas obras? Pero aquí la palabra me dice que no es por obra. Amén. Dice el 9, no por obra, para que nadie se gloríe, ¿cierto? Porque si fuera por obra, todos nos salvaríamos, haríamos puras buenas obras y no necesitaríamos santificarnos, no necesitaríamos congregar, ¿cierto? Dios bendiga este estudio. Hay quienes piensan que es una corona que se entrega justamente, es decir, porque se ha ganado en justicia como una recompensa por el servicio fiel. Otros piensan que es una corona que es otorgada a los justos, es decir, a todos los creyentes. Se trataría en este caso de una forma de referirse a la salvación recibida por gracia. Amén. Ya estamos casi por terminar, mi hermano. Y vamos al punto 8. Dice: la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Dice, es muy gráfica. Pablo se contempla como un atleta que acaba de terminar la carrera y mira hacia arriba al estrado del juez esperando la corona de laurel del vencedor. Él tiene la certeza de que la va
a recibir, porque Pablo sabía que él había cumplido con el mandato que Dios le había dado. Y nosotros, mi hermana, esa tiene que ser nuestra fe y nuestra convicción de que nosotros también vamos a tener un día la corona, ¿cierto? Que un día también, así como Pablo, también vamos a ganar, ¿cierto? Aquella corona incorruptible, que vamos a tener ese galardón, mi hermano. Por eso yo le insto en esta mañana, mi hermana, mi hermano, usted que me escucha en esta hora, a que sigamos corriendo, a que terminemos la carrera, a que peleemos la batalla, a que no nos cansemos. Hoy más que nunca debemos esforzarnos en seguir la carrera, mi hermano. Dice, por otro lado, también es evidente el contraste entre el Señor juez justo y el tribunal de Nerón en el que estaba siendo juzgado, y como vemos, su confianza estaba puesta en el árbitro supremo, en quien no hay injusticia, no comete errores ni hace ninguna parcialidad al valorar el servicio de sus siervos. Sin duda se está refiriendo al tribunal de Cristo. Y si nos vamos, busque allí, mi hermana, Romanos capítulo 14. Sí, busque allí capítulo 14, versículo 10, que nos dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Aquí le hablaba, cierto, a la iglesia, porque ellos se juzgaban unos a otros, y nosotros no somos quien para juzgar a nadie, porque el único que nos juzgará será nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué más nos dice? Si nos vamos a 2 de Corintios, busquemos 2 de Corintios. 2 de Corintios 5:10, ¿qué nos dice? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Se da cuenta, mi hermana, que sea bueno o sea malo, vamos a recibir, cierto, lo que Dios nos tiene preparado para cada uno de nosotros? Amén. Y seguimos. Dice, Pablo había sido tratado muy injustamente en bastantes ocasiones. ¿Cuántas veces nosotros hemos sentido que injustamente nos han juzgado? Que injustamente hemos pasado por situaciones que quizás no deberíamos pasar. Pablo, cierto, así se sintió en bastantes ocasiones, pero él no esperaba obtener un trato justo en este mundo, sino que miraba hacia el futuro. Él miraba, cierto, con la esperanza hacia el futuro. Dice el 9, y ya con este punto, mi hermana, estamos terminando la tercera parte de este estudio, cierto, que Dios ha venido a entregar a nuestra vida. Dice, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ahora Pablo incluye a los demás, porque este pensamiento también tiene que llenar de consuelo a todas aquellas personas que, al igual que Pablo, sufren injustamente en este mundo y esperan la venida del Señor. La razón, dice, esta ya, mi hermano, es la conclusión final de este estudio. La razón por la que desean su venida incluye el hecho de que Él hará justicia a todos aquellos que por causa de su reino ha sufrido un trato injusto de parte de los hombres impíos, pero por supuesto incluye mucho más. Amar la venida de Cristo nuevamente a esta tierra implica principalmente el deseo de que Él sea reconocido, vindicado y glorificado públicamente en este mundo que lo rechazó y que tanto necesita de su gobierno justo. Este amor por su venida se ha de manifestar sobre todo
de una forma práctica. No se trata fundamentalmente de asistir a una verdad doctrinal, sino de vivir cada día de acuerdo con estas esperanzas. Implica ajustar nuestro comportamiento con el tipo de justicia que Cristo establecerá en su venida. Cuando esta esperanza está viva en nosotros, produce una influencia santificadora y al mismo tiempo nos ayuda a someternos frente a las pruebas y a las injusticias que podamos sufrir en este mundo. Al menos, si Pablo lo menciona aquí, es porque este pensamiento era el que lo sostenía a él. ¿Cierto? Este pensamiento tiene que estar en nosotros. Que venga lo que venga, amemos a nuestro Señor Jesucristo por sobre todas las cosas. Por sobre todo, mi hermano, amemos al Señor. Que Él sea desde el principio a fin, mi hermano. No abandonemos la carrera. Sigamos adelante. Le insto que miremos el blanco perfecto. Porque si usted mira al hermano, mira a la hermana, téngalo por seguro que va a caer. Téngalo por seguro que usted va a desmayar. Porque cuando miramos el blanco perfecto que es nuestro Señor Jesucristo, téngalo por seguro que usted no va a caer. No va a caer, sino que usted va a seguir su carrera. Y así como Pablo dirá, he terminado, ¿cierto? Mire, vamos a leer. Vamos a leerlo para no equivocarme, mi hermana. ¿Cómo comenzó este estudio? Santo es el nombre del Señor. Vamos a leer completo lo que estudiamos ya. Busque allí segunda de Timoteo, ¿cierto? Capítulo 4. Y vamos a leer del 1 al 8 para ya concluir, ¿cierto? Con este estudio. Amén. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempo, dice, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad del oído y se volverán a fábula. Pero mire lo que nos dice aquí: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y aquí Pablo le dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y aquí, mi hermana, yo le insto a usted y me insto a mí misma. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que amamos su venida. Peleemos la buena batalla, mi hermano, sigamos la carrera hasta que Cristo venga por nuestra vida y guardemos nuestra fe. Que nuestra fe no mengue, mi hermana, mi hermano. Aquí terminamos este estudio, ¿cierto? Que Dios bendiga este aprendizaje que la hicimos en 3 partes. Este estudio predica la palabra. Que Dios les bendiga.